astele.tv. Amigos, hola, bienvenidos una semana más a su programa La Disidencia. Y pues como todas las semanas decimos, dejemos que hable la libertad. Y esta semana vamos a tratar 3 temas interesantes que han sucedido en los últimos días. Primeramente, resulta que ustedes recordarán uno de esos personajes tan polémicos de nuestro país, el petrolero Romero de Champs, de esos personajes que justo cuando entró esta nueva administración, todos los seguidores, los fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador echaban cohetes y decían que era uno más de los que iba a caer con esta administración. Y pues resulta que ahora el angelito se jubila y no conforme con eso, aparte, parece ser que le van a dar hasta sus vacaciones que le deben. Por otro lado, López Obrador, el presidente de México, se lanza con todo contra el Poder Judicial. O sea, nos queda claro que este señor quiere ir por todo. Así que ese es nuestro segundo tema. Y por último tenemos el tema de la gasolina. Ustedes se acordarán también que en algún momento dijo el señor en campaña que cuando Morena ganara la presidencia, la gasolina iba a estar como máximo en 10 pesos. Y pues resulta que al paso del tiempo y dadas las circunstancias, no ha sido así. Entonces, otro golpazo más a los fieles seguidores de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. Así que esos son los temas del día de hoy que estaremos tratando. Y para ello, como cada semana, presento a mi amigo y hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos este día para compartir la mesa. Mi querido Octavio, mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, muy buenas tardes, días, noches, según nos vea la audiencia. Primero que nada, un saludo a la audiencia de nuestra casa de Astele, un saludo a las redes de todos nuestros amigos de Observatorio Ciudadano, de tus redes, de Alterno 180, de los amigos de la comunidad del Troll que nos siguen en varios de los programas, en varios de los espacios, ahora también a la gente de Ángel Verdugo, que sigue al maestro Verdugo, que también ahora nos sigue también, en fin, cada vez es más gente la que nos va siguiendo en las diferentes redes, se les saluda con gusto, y pues bueno, ya planteaste los temas, pero para partir mesa, para entrarle a los temas con todo, la mesa del día de hoy, el panel que hemos generado es de manteles largos, como tenemos la costumbre, siempre invitados de primer nivel, y tenemos que empezar por las damas, mi querido hermano. Y empezando por las damas, no es cualquier personaje, tenemos que presentar a Patricia Flores, como se merece, quien en su momento fue la jefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón y secretaria general de la Cámara de Diputados de 2001 a 2004. Por cierto, la primera en ocupar dicho cargo. Pati, muchísimo gusto de que nos acompañes aquí para entrarle al análisis de los temas que mantienen entretenida a la nación. ¿Cómo estás, Pati? No, muy bien, gracias por la invitación, gracias Octavio, gracias Luis, y un gustazo en saludarlos y a todo el auditorio, por supuesto. Un gusto. Y bueno, no podíamos tampoco quedarnos sin la presencia de otro personaje que ya ha estado aquí con nosotros, un colega mío, por cierto, en la profesión como consultor político y también a veces de forma oculta hace labores de cabildeo. Mi queridísimo Ferdinand Recio, ¿cómo estás? Para entrarle a los temas. Tienes muteado tu micrófono, mi querido Fernando. Ya no tan oculto, gracias a ti, señor Catalán, pero te aprecio. Y saludo primero a la dama, Pati, un honor estar con ella el día de hoy.
y obviamente con Luis, gracias. Para que Bienvenido, podamos Ferdinand. platicar un rato. Pues amigos, hermanos, le entramos directo al tema porque Pues arranquémonos con la noticia de esta semana de que ya nuestro sempiterno líder sindical está agotado, hermano, porque hacer pozos petroleros no es cualquier chiste. O sea, durante cuántos años. Se ve fatigado. Se ve un hombre fatigado. Como diría algún cuadro de Van Gogh, tendrías que ver sus zapatos para ver cómo sufrió en la vida, ¿no? Sus zapatos Louis Vuitton y esas cosas. Entonces, pues, ¿cómo ves, mi querido Ferdinand, Pati, quien le quiere entrar primero las damas, que nuestro sempiterno líder dijo, no quiero llegar a la edad de don Fidel Velázquez y tener que salirme así de feo del liderazgo sindical, que con mucha entereza el gremio me ha ratificado una y otra vez? Este señor dijo, cabe un poco de humildad en mi parte y mejor me voy. ¿Cómo ves esto, Pati? Bueno, lo que pasa es que la humildad ya se había anunciado, ¿no? En términos de su salida, hacía ya varias semanas, meses, digamos, no sé cuándo fue cuando nos anunciaron que el señor Romero de Champs renunciaría a su cargo y se iría, y resultó que no se fue, resultó que dejó de ser el líder, pero no se fue de Petróleos Mexicanos, seguía en el sindicato, seguía activo, había tomado vacaciones, y lo raro de todo esto es que la presidencia de la República no se habían percatado de ello, ¿no? Lo cual a mí me parece un poco extraño. Yo diría que la parte de sus derechos legales, como todavía un sindicalista vigente, ¿no? El haber tomado sus largas vacaciones que nunca tomó en años anteriores y que ahora le daban el poder, pues, seguir como activo para luego solicitar entonces su jubilación. Y resulta que entonces no se va, sino que se jubila. Y te digo, lo extraño de todo esto, y me extraña, es que pues en las mañaneras se dijo una cosa y ahora se dice otra, y lo conminan a que, pues por cuestiones de carácter moral y ético, ahora sí renuncie y se vaya, ¿no? Entonces yo dejaría... Cosa rara, ¿no? En la mañanera, Pati, cosa rara en la mañanera, que se diga una cosa y se haga otra. No, pero Bueno, fíjate. Más bien, perdón, no, lo que iba a decir es que más bien todo lo que se dice se hace lo contrario, ¿no? Exacto. O sea, esa es la mecánica que hemos venido viendo durante estos pasados 2 años. O sea, se dice una cosa, pero en los hechos suceden otras. Y siempre hay estas explicaciones de por qué alguien más tiene la culpa de lo que sucede, que no sucede lo que se dijo que iba a suceder o lo que se prometió. Entonces, en este caso, yo creo que el señor se va a jubilar. Yo creo que se va a ir con su sueldo íntegro y con todo lo que una jubilación conlleva, pero bueno, pues lo escucharé a ustedes, eso es lo que yo opino, ¿no? Mi querido Ferdinand, hablando de congruencia, de honestidad, de moral, de ética, desde el púlpito de la presidencia hasta este angelito sindical, ¿cómo ves esta verdad, esta serie de acontecimientos que nadie se explica, mi querido Ferdinand? Yo creo que varios se los explican, nada más que con distintas interpretaciones, ¿no? Seguramente hoy los seguidores de Andrés Manuel estarán fascinados diciendo, ya los veo mañana en Twitter, en redes sociales, presumiendo que por fin Andrés Manuel López Obrador tumbó al líder petrolero que tanto daño ha hecho a México, pero como bien ha dicho Pati, la realidad es que él va a gozar de su jubilación y de sus recursos, pues prácticamente como lo hace Lozoya, ¿no? Bastante a gusto en su casa. Esta es una novela más de la Cuarta Transformación en la que alegremente vemos a un actor terminar sus episodios de la novela y continuar su vida de lo más normal y disfrutando su salario. La verdad es que me parece que esta era crónica de una muerte anunciada, desde aquella famosa captura en un restaurante
de la zona de las Lomas, donde él pensaba que lo iban a detener a él y resultó que no, que era Juan Collado el detenido, el que requería el amparo, hasta notas esta misma semana, inicios, cuando decían y se filtraba a la prensa que el sindicato le estaba costando 204 millones de pesos al erario público. Vamos, ya era como preparar la nota de lo que sucedió hoy, ¿no? Habrá que ver qué sucede con el sindicato de Pemex. Yo creo que eso va a ser interesante, porque estamos ante un gobierno que tiene las viejas mañas de los 70s y de los inicios de los 80s. Seguramente veremos ahora a un nuevo líder sindical que podría ser miembro de las huestes de Pedro Aces, por ejemplo, de algún grupo muy ligado a Tabasco. Habrá que ver qué es lo que viene ahí, pero creo que mañana habrá múltiples interpretaciones, desde los que festejan, seguidores que dudo mucho estén razonando mucho lo que está pasando, hasta ciertos, y lo digo con sinceridad, ciertos trabajadores de Pemex que no dudo extrañen a su líder, porque el caso de Romero de Champs, como en su momento la maestra, me parece que si yo fuera maestro con la maestra o petrolero, pues yo hubiera querido tener un líder sindical como de Champs. Yo sé que le hizo un gravísimo daño al país, pero la realidad es que consiguió prestaciones y condiciones laborales para su sindicato que ya quisiéramos los demás mexicanos, ¿no? En este país, sin duda, hay trabajadores de primera y de segunda, y tristemente son ciertos sindicatos de gobierno los que son los trabajadores de primera, no los del sector privado. Entonces, siento que algunos estarán llorando mañana, varios trabajadores de Pemex, por el riesgo de quién llega como su nuevo líder sindical. Claro. Oye, yo lanzo una pregunta y ahí quisiera que me echaras la mano en ese sentido, mi querido Octavio, porque tú sabes más de ese tema que yo. Sí hay elementos para poderle echar el guante a este personaje, ¿no? O sea, entiéndase mi sarcasmo. Mira, yo quiero pensar una salida más jocosa, ¿no? O sea, dado las pérdidas multimillonarias que tuvo la petrolera, solo el año pasado casi $500 millones, detallitos, dijo, en una de esas, la empresa se va a quiebra y no haya quien me pague mi jubilación en tiempo y forma, ¿no? No vaya Entonces, mejor agarro mis maletas a tiempo mientras todavía no se declara una potencial quiebra técnica de Pemex. ¿Qué venimos esperándola? Ya, mira, ya los estados financieros de Pemex nos dan para decir, ya está en quiebra técnica. Y claro, no fue casualidad que rompiera con Fitch hace 2 semanas. Entonces, rompe con Fitch, hoy no hay una calificadora sensata que le quiera dar ni siquiera calificación a Pemex. El daño a las finanzas públicas que le va a hacer al país son tremendas. Entonces, yo no quiero, perdón, Berman, yo soy yo no pienso nunca mal, nunca en la vida. No quiero pensar que la salida de Romero tiene que ver con la quiebra técnica de Pemex y que van a buscar culpables. Claro, habrá muchos culpables, porque desde cómo dejaron vacíos los tanques de almacenamiento, a ver, vamos a pasar por todo el proceso desde exploración y hasta la refinación, hasta la última importación de PMI, de Pemex Internacional, donde hay muchos errores en el histórico en al menos los últimos 12 años en Pemex. Pero lo que hicieron en esta administración en los últimos 2 es grotesco, es dantesco. Entonces, no quisiera pensar que la jubilación del sempiterno líder tuviera que ver con la crónica de una muerte anunciada. No, yo no quiero pensar así, mi querido Berman. ¿O tú sí, Pati? Por eso yo preguntaba, porque dije, a lo mejor en una de esas ni es cierto, ni hay nada de qué acusarlo. Pati. No, la realidad del asunto es que son siempre las palabras de la 4T diciendo que va a perseguir la corrupción y sinceramente nunca se ven los hechos, ¿no? Es nada más en el discurso en donde se ve y todos escuchamos y oímos de las cosas que se siguen haciendo y no hay que olvidar, bueno, pues los contratos dados a la prima del primer mandatario, ¿no? Entonces, ahí sí no se oye la exhortación
ética y moral por ningún lado, sin embargo se justifica, y por el otro lado, entonces sí se exhorta al señor Romero Deschamps, que por cuestiones de carácter moral, pues mejor se vaya. Pero como bien lo dijo nuestro querido amigo Ferdinand, la realidad es que se va a ir, pues, jubilado, y se va a ir siendo un pues, sindicalista activo dentro de Pemex, y yo creo que sí se va antes de que declaren la quiebra. Yo creo que eso pues no deja de ser inteligente de su parte. Es que los tiempos, dice un vocablo griego, que los tiempos de Dios son perfectos, pero estos hijos de su madre están adecuando los tiempos a sus caprichos. Es que es el Remátela, mi querido Ferdinand, antes de irnos a un corte. Mira, yo me quedo con la preocupación de cómo va a funcionar Pemex en el proceso electoral. Sin duda, a lo largo de la historia, el sindicato petrolero ha influido muchísimo en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, estados que tienen elección, cambia un gobernador, el caso de Campeche. Laida no las traía todas consigo, traía 2 competitivos, puede ser que hasta 3 candidatos competitivos en su estado, y habrá que estar pendientes, insisto, de quién es el nuevo líder sindical y cómo lo vemos a operar en sus primeras semanas, ¿no? Porque me parece que va muy enfocado hacia allá este cambio y esta amenaza que sucedió de retírate tantito, no te persigo, no te hago nada, disfruta lo que has ahorrado en estos 42 años de servicio, y vamos viendo cómo funciona Pemex de cara al 6 de junio. Creo que ese es el tema que habrá que darle seguimiento. Sinceramente no guardo ninguna expectativa de que el señor vaya a tener algún requerimiento legal para ser investigado. Entonces, ojalá veamos esto. En una de esas hasta estamos ante la semilla del nacimiento de un nuevo partido, ¿no? Pues ya ves, hermanito, que ahora los líderes sindicales, pues se acostumbra a que tengan sus partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí están algunos casos, ¿no? No queremos entrar en nombres para que no digan que por alusiones personales hay que invitarlos, ¿no? pero bueno, ya veremos el nuevo líder sindical, donde guarda todo el combustorio con harto azufre, que no sale, si en alguna bodega de las que ya no tiene Pemex o en algunas de las 20 y tantas casas del señor Bartlett. Queridos amigos, vámonos a un corte y regresamos con nuestro siguiente tema. Estamos de regreso. Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia, en este segundo bloque, que este tema de verdad es bastante interesante y da incluso hasta para un programa completo, pero vamos a abordarlo de una manera bien interesante. Resulta que el señor presidente se le ocurre, ¿verdad?, que sacar una ley energética hacia esta propuesta, porque las empresas privadas estaban saqueando la nación. Las empresas privadas estaban saqueando a la nación y no más de eso, y entonces lanza esta propuesta de ley para que solo la CFE pueda estar al frente de todo esto. Y entonces resulta que un juez hace su trabajo de una manera muy apegada a lo que debe de ser, a nuestra Constitución, a las leyes, y resulta que le pone un alto a esto. Y entonces, al ver esta situación, López Obrador salta y dice, pues, ¿qué pasó? ¿A dónde me llevas? ¿No? Aquí las cosas se hacen como yo digo o no se hacen. Y entonces resulta que públicamente en uno de sus shows cómicos mañaneros le lanza la amenaza y dice, habrá que ver, porque no vaya a ser que este juez esté defendiendo corruptos, ¿no? Entonces, así el panorama y así la situación, y ahora, a unos días de esto, la situación ha crecido, y eso es lo interesante y eso es lo que vamos a platicar. ¿Cómo ves, mi querido Octavio? Yo no quiero entrar al tema de fondo, porque el tema de fondo es la reforma eléctrica, y atrás de la reforma eléctrica lo he sostenido en este y en varios espacios, que
está el desastre de Pemex, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer con todo el combustóleo? Pues que se lo fumen y que se lo respiren los mexicanos, quemándolo en la CFE, porque por norma internacional nadie te compra el combustóleo con los niveles de azufre que hay. O sea, el desastre de Pemex ahora se lo comió Bartlett, pero añadiéndole el discurso nacionalista de que pues el petróleo de los mexicanos es de los mexicanos, ¿no? Y que por qué empresas extranjeras hicieron malabares que no vinieron al caso para sacar esa reforma. Insisto, no me quiero meter al tema de fondo de la reforma, pero ahorita lo grave es que se revive la intención de López de vulnerar otro poder constituyente, otro poder contemplado para darle equilibrio a la República y al orden constitucional, que es el poder ejecutivo. Dejamos pasar el primer atentado, que fue el de mover con una serie de artimañas, ya saben que yo digo las cosas como van, ojetes, al señor Medina Mora, ¿no? Entonces, desde ahí, el atentado una y otra vez contra el Poder Judicial se ha venido dando, además de que ya puso, recuérdenme, Ferdinand, Patricia, si ya 2 ministros más de la Corte, más la remoción de Medina Mora 3, o sea, López tiene una constante en lo que va de su administración, que es consolidar poder. Y a él no le importa el check and balances, dicen los gringos, ¿no? A él no le importa el orden constitucional con sus balances. Y eso es lo que hoy nos tiene preocupados a todos, porque hoy, con cómo ha vulnerado esto, hoy está en riesgo, y tenemos que decirlo así, la vida de 2 jueces. Y es un mensaje al resto del Poder Judicial con respecto a la capacidad que tienen para impartir justicia. A ver, lo he dicho en otros programas también, ya nada más en materia fiscal, un amparo en materia fiscal es como un triunfo del Cruz Azul. Ya hay 2 generaciones que no saben lo que es un amparo en materia fiscal por la presión que tienen del Ejecutivo sobre el Judicial. Entonces, no es un tema menor, ya en algunas materias sucede, pero ya que abiertamente el presidente, como ahora sucedió hace unos días, que le manda una carta a Saldívar y le dice casi tromándole los dedos, y ahí me resuelve rapidito mi tema, wow, ¿no? O sea, yo no sé qué pienses, Patricia, después de haber estado en el círculo de un ejecutivo de la federación, este comportamiento vulnerando la autonomía y la libertad constitucional de otro poder. ¿Tú qué piensas, Pati? Bueno, en primer lugar, a mí ya nada me sorprende. O sea, de repente te veo a ti, Octavio, sorprendido, y yo creo que tampoco te sorprende. Yo creo que sabes que en otros tiempos, en otros sexenios, ¿no? Siempre se decía, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Ahora no. Ahora el Ejecutivo propone, dispone y da instrucciones. Y dice que sí y que no, y le dice quién. Y todo el poder lo concentra una sola persona. Y eso creo que ejemplos hay muchísimos, ¿no? Me preocupa, pues, verdaderamente que se están sobrepasando los principios de la separación de poderes, y hablemos de los equilibrios, ¿no? Ahora los partidos políticos hacen esta campaña de decir hay que salir todos a votar para hacer equilibrio en el Congreso. Pues yo creo que el equilibrio real se da entre la división de poderes en el gobierno. Entonces, cuando estos poderes se ven vulnerados por otro, ¿no? En este caso el Ejecutivo vulnera a los otros 2 poderes, uno lo controla y el otro le está diciendo estate quieto, ya te voy a empezar a investigar, y entonces utiliza los mismos mecanismos que utiliza pues para toda la parte, digamos, tanto empresarial como cuando alguien políticamente le es una amenaza o le representa una amenaza, entonces empiezan las investigaciones, ¿no? Y en esas investigaciones siempre es cosa juzgada, aunque no se lleve a tribunales, o sea, lo hacen mediáticamente para que todo mundo crea, no, bueno, pues ya, esto ya es cosa juzgada y si es culpable, el juez va a ser culpable de algo, no sé de qué,
ya por lo menos ya le dijeron hay que investigarlo. Y me extraña porque en el siguiente espacio hablaremos de otro tema que trata de las gasolinas y Andrés Manuel dijo pues que si no se detenía la especulación del precio de las gasolinas, ¿no? Entregarían más concesiones para que hubiera más competencia. Y traigo esto a colación en este segmento porque entonces se dicen dos cosas que son totalmente contrarias, ¿no? Por un lado, hay que castigar al juez que propuso detener esta reforma energética que afecta a la competencia, y por el otro lado, amenaza a quienes tienen concesiones de que les va a traer más competencia. Entonces, pues no se entiende. Yo no lo entiendo, no sé si ustedes lo entienden, no sé qué opinen al respecto, pero me parece que aquí hay un claro ejemplo de dos cosas que se dicen que son contrarias y las dos son como amenazas. Es que a lo mejor, Pati, no lo sabemos, pero están planeando poner un edificio de esos hermosos cuadrados sin ventanas nazis, donde hacían los cálculos de los precios de todo, y desde ahí, por decreto de ley, obviando que no existe el libre mercado en el mundo, van a poner por decreto los precios de muchas cosas. Entonces, a lo mejor en esta trasnochada visión nacionalista y de socialismo caduco e inexistente en cualquier parte del planeta, piensa que los precios se controlan desde un escritorio, este señor, ¿no? Entonces, yo no sé tú qué piensas, Ferdinand, pero lo que dice Pati, sin entrar al tema del siguiente bloque, la vulneración del tema del Poder Judicial, pero como lo apunta Pati, en un tema especializado de competencia, no hace sentido por donde lo veas. ¿Tú qué piensas, mi querido Ferdinand? Yo lo que creo es que estamos ante el gobierno tal vez más judicializado de la época moderna. Hay que recordar que todas las reformas que hizo el señor López Obrador a través del Congreso desde que ingresó en el 2018, lo que logró avanzar o destruir en el 2019 previo a que llegara la pandemia, hoy se encuentra en la Corte. No hay una sola reforma que no haya sido impugnada. Y lo que hemos visto es una parálisis por completo del Poder Judicial. Hay más o menos 12 controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que hoy tienen detenidos, entre comillas, gran parte de los temas aprobados en la Cámara de Diputados y en el Senado. La realidad es que estamos evidentemente, como dice Pati, ante una invasión grotesca, grosera de la separación de poderes. Perdón que lo exprese así, porque creo que, y respeto a varios de los ministros de la Corte que han tratado de más o menos de salvar el orgullo en algunas votaciones, pero que a mi entender tenemos un presidente de la Corte que es un títere mediático. Parece que en cuanto le lanzan la pelota, inmediatamente sale con la manopla a ver cómo pesca lo que le está lanzando el presidente, ¿no? Sí, señor, lo que usted decida, como usted lo quiera, cuando usted lo quiera, cuando nos vemos, dígame qué requiere. Se acordarán incluso de su presencia en algunos eventos en los que no tendría por qué estar. En el del Felipe Ángeles, ¿qué tenía que hacer ahí el presidente de la Corte? Por ejemplo, la realidad es que pues fue la culpa, dice un sabio refrán, y no quiero ser racista porque no me gusta cuando hablo de los indios, pero la culpa no es del indio, sino del que lo hizo compadre, ¿no? Y varios ministros de la Corte hoy tendrían que estarse quejando de cómo se les ocurrió poner de presidente al señor Saldívar, porque la verdad es que los está dejando muy mal parados, ¿no? A mí quien me preocupa sinceramente es la secretaria de Gobernación, que hay que recordar, fue una famosa ministra de la Corte, muy clara en sus ideas de la separación de poderes, complicada para los gobiernos anteriores desde la Corte, y que hoy pareciera se le olvidó ya esa división de poderes y de lo que goza es de un cabal silencio en la Secretaría de Gobernación para opinar de los temas, ¿no? Estamos, repito, ante un gobierno ejecutivo judicializado, pero en donde ellos controlan al Poder Judicial, o cuando menos eso ha sucedido en la práctica. Bueno, hoy está de florero de Gobernación. El florero, habla de florero de Gobernación, correcto, pero, a ver, eso es en la Corte,
pero pasa en los colegiados, pasa con los jueces de distrito, y ya ni hablar del tribunal del poder, del tribunal electoral. Ese parece que lo controla Monreal, ¿no? O sea, es paranoico lo que estamos viviendo en la 4T, pero o sea, lo preocupante es que ese sistema de check and balances, ese sistema de pesos y contrapesos, de división de poder, que le daba sentido constitucional y cuerpo constitucional y de república al país, parece que lo perdimos. Y parece que si no ponemos atención en lo que va a pasar esta siguiente elección, la primera semana, el primer domingo de junio, y no revertimos esto, la historia de algunos países sudamericanos, ya no quiero decir el multicitado del generalísimo, va a repetirse, y parece que aunque muchos dicen, no, jamás vamos a ser como ese país, pues vamos derechito. O sea, ¿ustedes podrían decir lo contrario hoy en este momento con los controles que tiene sobre otros poderes? Justo es lo que iba a preguntar, iba a lanzar esa pregunta, Octavio. O sea, es evidente, ¿no?, que su intención es tener el control absoluto, pero ¿cuál es el objetivo? Es decir, me explico, el objetivo es eternizarse en el poder tipo el PRI dinosaurio, ¿no?, lo que dure y los años que las décadas que se pueda, o definitivamente un camino a la venezualización. ¿Ustedes qué opinan? Sin miedo, sin miedo. Pati, ¿quieres iniciar o nos lanzamos? No, yo opino que es un camino a la permanencia. Y es ese camino a la permanencia para poder decidir, pues, con un solo pensamiento, el destino de más de 126 millones de mexicanos. Me parece que el primer paso es ese, el camino a la permanencia, ¿no? Porque el camino al desastre de carácter económico para el país y de generar mucho más pobreza, pues yo creo que lo empezamos desde hace 2 años. Entonces, yo diría que este control inaudito, darle también a los militares la administración de muchísimas de las cosas que estamos viendo, de los grandes proyectos de este sexenio, como lo sería el Tren Maya, pues no dice otra cosa más que encaminarnos hacia el querer permanecer, aunque se diga lo contrario. Yo creo que sí tenemos que poner atención en esas cosas, pero voy a decir otra cosa respecto de la intromisión en otros poderes, ¿no? Hablabas, Octavio, de la salida del ministro de la Suprema Corte, que fue aparte una nota de carácter internacional, le dio vuelta por todo el mundo, y yo no oí como a un grupo colegiado defendiendo a uno de los suyos, o sea, no lo vi, no lo oí. Y me parece que es por ahí donde empieza también la independencia, ¿no? O sea, si somos un grupo colegiado y llegamos aquí por la designación que se hizo, hay que cuidarnos, y hay que cuidarnos precisamente por lo que representamos en el país, por lo que nos debemos en términos de servicio al país. Entonces a mí me preocupa desde ahí, o sea, la ligereza de no hacer grupo para defender pues a un poder, una sola persona nada más al frente, el que dice a todo que sí, que es el que está al frente ahorita de la Suprema Corte, el presidente, y ¿dónde está todo el grupo colegiado? ¿Dónde están todos los que dicen que no? Y ahora, bueno, pues menos, porque ya cambiamos a varios de los ministros, ¿no? Mejor la barra de abogados de Nueva York ya se pronunció. La barra de abogados de Nueva York ya dijo: ¿qué está pasando en México? ¿No? ¿Dónde están esos controles? Pero ahorita decías también sacabas a colación lo de Medina Mora, pero teníamos que hacer la referencia obligada, por ejemplo, a que no hay CNDH. O sea, sentaron una piedra en la silla. En breve va a tener la posibilidad de meter, creo que a 2 subgobernadores del Banco de México. Viene el tema de los consejeros del INE. Le ha tratado de golpear a la Comisión de
la Federal de Competencia Económica, o sea, hay uno tras otro, ya dijo hace unos meses que pues ¿para qué sirve el INAI? ¿No? Si eso lo puede hacer la función pública, o sea, es una tras otra, pegarle a los organismos autónomos, a todos esos equilibrios constitucionales. Insisto, yo creo que este es el tema de esta administración y es la nota, además de la ignorancia del personaje, la nota característica es consolidación de poder. Y eso sí es muy dramático porque pasaron décadas para que los cambios constitucionales nos permitieran gozar de un país más equilibrado, mejor pensado, mejor proyectado, y en 2 años este cuate le ha dado en la madre. O sea, yo hay días que me siento impotente, olviden lo indignado, decir, no sé si quiero que mi familia siga viviendo en este esquema, porque no sé si nuestras futuras generaciones tienen eso, futuro bajo este esquema que están planteando. La cuarta transformación ha sido la cuarta trastornación y lo está destrozando todo. Remátala, Ferdinand, para irnos a un corte. Yo quiero responder la pregunta de Berman. La realidad es que yo creo que si esto es como los hot cakes, estamos siguiendo la receta al pie de la letra, ¿no? Cumpliendo como los buenos chefs, paso 1, paso 2, paso 3, claramente creo que hay muchos intereses alrededor del presidente para volvernos un sistema como Venezuela, Bolivia o varios modelos que hay en Latinoamérica. Eso en cuanto al tema. Ahora, también hay una realidad que no podemos negar. La realidad es que el propio país desconfía del sistema judicial y eso ha permitido que mucha gente no salga a reclamar, porque si tú preguntas a quien ha pasado por un juzgado, ha tenido normalmente una muy mala experiencia. Salen casi igual de mal calificados que los diputados y los senadores. Esa es la poca credibilidad del Poder Judicial. Entonces me parece que los pocos jueces que gozan de un prestigio, los pocos ministros que gozan de un prestigio, hoy dicen, oye, es que no sé ni siquiera si meter las manos por mi vecino, porque chances sí las tiene contaminadas, ¿no? Eso es algo triste, es algo que también hay que combatir, porque de lo contrario, pues sí es muy fácil para alguien como López Obrador, que maneja muy bien el tema de la comunicación, dicho sea paso, para sus huestes, no digo que sea un genio de la comunicación, sino en comunicar a sus seguidores. Me parece que sí hay un deseo social de eliminar estas malas prácticas del Poder Judicial, y hoy él se sube en esa ola para aprovecharse, pero la receta claramente es la de Venezuela, Berman. Nos tenemos que ir a un corte, hermanito, pero quiero sintetizar quizá de una forma grosera, muy injusta lo que acabas de decir, Ferdinand. Parecería que el mensaje que tendríamos que darle a la gente es: no hemos dignificado el oficio público en todas las esferas, en todos los marcos de actuación y de presencia del Estado. No hemos dignificado el actuar público. Y eso es lo que tiene en crisis a las instituciones y hace que un populista como estos esté destrozando tan fácilmente las incipientes instituciones que teníamos. Hermano, nos come el tiempo. No, pues preocupante sin duda, pero bueno, ya estaremos retomando este tema en otro programa porque sin duda nos da para más. Por el momento vamos a un corte comercial, mis queridos amigos, y estamos de regreso aquí en La Disidencia y dejemos que hable la libertad. Ya volvemos. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en La Disidencia. Y bueno, pues estamos de regreso. Resulta que les comentaba al principio del programa que ustedes recordarán y lo tendrán muy presente que si una bandera, un estandarte traía López Obrador durante la campaña para camino hacia el 2018, él decía que iba a bajar la gasolina en caso de ganar. Iba a bajar la gasolina a 10 pesos. Así nomás, no dijo cómo, no dijo de qué manera lo iba a lograr, como todo lo que ha dicho, pero él dijo que iba a estar la gasolina en 10 pesos. Y
El resultado, entre otras cosas, mucha gente, millones de mexicanos le creyeron. Tan es así que hasta el día de hoy, aún a pesar de las evidencias, mucha gente lo sigue poniendo como argumento, que no ha subido la gasolina, a pesar de que vas caminando en el coche y ahí está que la gasolina no nada más no cuesta 20 pesos, digo 10 pesos, sino... Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor se refería al medio litro. ¡Al medio litro, por supuesto! Eso fue lo que no especificó, el medio litro de gasolina. Lo que iba a bajar no era el precio, eran los litros. Sí. Entonces, bueno, esto evidentemente trae una serie de consecuencias bastante preocupantes, como ya lo que hemos platicado anteriormente, porque es una de tantas estupideces que se le ocurre decir a el remedo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de verdad que esto, lo he dicho en otros espacios, es preocupante porque esto tiene repercusión a las siguientes generaciones, 10, 20, 30 años, si es que esto continúa de la misma manera. Entonces, ese es el último tema que trataremos en este bloque. Mi hermanito, arráncate, ¿a quién le...? Yo la verdad es que tengo poco que, o sea, es que la evidencia, decía Margaret Thatcher, la realidad termina por aplastar las filosofías de estos personajes bastante pendejos, man. Es que no hay que dar más argumentos. Cuando la gente sale a ver cuánto cuestan las cosas, pues empiezan a entender de qué tamaño es el problema. Pero el punto de los combustibles es que o sea, sin combustibles no trasladas el resto de las mercaderías. Hoy, la gasolina y el gas están por encima de la inflación, pero con esta subida habrá presiones inflacionarias que ni Milton Friedman, aunque lo pusieras en el Banco Central, podría contener. O sea, y estamos hablando de un monetarista de veras, ¿no? O sea, va a haber una serie de presiones inflacionarias que le van a desbordar todo, pero como lo dijo Patricia, o sea, es un cúmulo de políticas mal aplicadas que te pavimentan el fracaso económico. Pemex, CFE, las políticas de hidrocarburos, no tener una coordinación, porque a ver, no hay una dependencia del Banco de México que tiene por mandato constitucional controlar la inflación con la Secretaría de Hacienda, pero tiene que haber políticas coordinadas. Tiene que haber políticas sensatas que vayan en el mismo riel para que el país camine. Pero estos pendejos no hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver una presión inflacionaria que va a reventar el bolsillo de los mexicanos. El tema interesante es que hoy estamos prácticamente a mediados de marzo. ¿En dónde se va a reflejar esa presión inflacionaria? ¿Antes de las elecciones? Porque las mercaderías necesitan gasolina para llegar a los mercados, para llegar a las tiendas de consumo, para mover todo, personas y mercaderías y todo. Entonces, el gas, pues evidentemente para alimentar parte de la luz de muchas de las principales ciudades del país. Entonces, yo te puedo decir una cosa, mi querido hermano, antes de que me calle y deje hablar a nuestros invitados, el peor impuesto que le puedes poner a tu pueblo es la inflación. Y ahí viene. Aguas, así es. Aguas. Pati, te dejo los micrófonos. A ver, a mí me sorprende todavía, ¿no? Que ni siquiera políticas populistas sean algo un poco inteligentes, ¿no? Yo siempre he pensado que dónde están los subsidios focalizados, ¿no? En términos de la gasolina, no tenemos o no tienen los gobiernos anteriores, actuales, etcétera, por qué subsidiar a todos. Hay que subsidiar a aquellos que necesiten esos subsidios, ¿no? En la gasolina, o sea, las grandes empresas, pues no tienen por qué subsidiarles la gasolina, y a las gentes que pues ganan poco habría que subsidiarlas. Sorprende el hecho de que también desde la presidencia, ¿no?, se diga que se le dan subsidios a los gasolineros, y entonces esta amenaza la hablaba yo anteriormente, ¿no? No nada más, pues como lo estamos subsidiando, ustedes no pueden subir el precio de la gasolina, están especulando con la gasolina, y siempre
la culpa es de alguien en particular al que se amenaza, ¿no? Haciendo esta grave o más grave la división entre clases. Es el gasolinero que tiene dinero contra las clases populares que no lo tienen, y por culpa de ellos que están especulando se está subiendo las gasolinas, cosa pues que no es cierto, ¿no? En México se tienen muchísimos años subsidiando las gasolinas, y el gobierno decide cuándo suben y cuándo no, respecto de que ya no aguantan esa presión para los subsidios que tienen que pagar. Y ahora, bueno, pues esa amenaza, ¿no? De vamos a castigar a los gasolineros en dos vías. Una es aquellos que no vendan litros de a litro, que me parece perfecto, ha sido una lucha desde hace mucho tiempo, pero la otra es, bueno, si no dejan de especular con las gasolinas, entonces vamos a entregar más concesiones y que haya competencia. Pues de eso se trataba, que hubiera competencia y que hubiera precios más accesibles para todos en términos de la gasolina, ¿no? Es increíble que en abril 2020 el litro de la gasolina magna estaba en 15.08 pesos por litro, y según los expertos, ya en los próximos días podría llegar a los 20.50. Entonces, pues evidentemente está más cara que lo que tenemos de inflación, y se vuelve un círculo vicioso. Evidentemente lo que dice Octavio pues es real. O sea, van a aumentar las gasolinas y por consecuencia pues va a aumentar el costo de la mercadería. Creo que volvemos al inicio, que es: no hay un gobierno responsable que esté actuando de manera coordinada entre sus instituciones para ver cómo le mejoran la vida al país en términos económicos. Híjole, qué escalofriante panorama, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Ferdinand, ¿tú qué opinas? Ahora, ¿con cuánto llenas tu tanque? Con mucho más de lo que se llenaba hace algunos meses, amigo. Bueno, déjenme tratar de entender la lógica de la 4T. A lo mejor sembrando vida era para plantar algunas hectáreas, algunos miles de hectáreas para el etanol, ¿no? Pero las políticas de Pemex me dicen lo contrario, ¿no? Es que no le hallo cuadratura a este engendro. Por donde lo veas, no me hace sentido ninguna de las políticas, Ferdinand. Y esta de la gasolina, aunada a las pérdidas de Pemex. ¿Cómo ves este desastre en hidrocarburos también? Mira, acuérdate que yo soy liberal de derecha, dirían algunos, entonces voy a ejercer mi criterio formativo al hecho de que a mí me da enorme placer, porque en mis redes sociales, tú te acordarás, de hecho saliste a defenderme, Octavio, hace algunos meses, recibí varios ataques por el hecho de que me burlaba de que el presidente decía que había logrado bajar el precio de la gasolina. Él, no la crisis, no el consumo, él había logrado bajar el precio de la gasolina, ¿no? Hoy me llena de alegría darme cuenta que todos esos ilustres seguidores de la 4T, porque digo ilustres porque algunos son doctores egresados del CIDE, de la UNAM, del TEC de Monterrey, porque en todos lados hay miembros de la 4T, hoy los veo sufrir explicando el por qué estamos en estos precios, ¿no? Entonces, me encanta que entiendan, o que la realidad los haga entender, que el presidente no controla el precio de los combustibles. Eso es lo primero que me llena de emoción, si te soy sincero. Lo segundo es, me parece que es lamentable que en este programa lo estemos platicando, pero que la oposición y los principales líderes no lo estén comentando. Me parece lamentable que los temas de oposición sea saber por qué murió Leonel Luna y si estaba o no estaba alcoholizado, y no sea el hacerle ver a la población que un presidente les está viendo la cara de eso que tú dijiste hace un ratito. Te lo dejo a ti el comentario porque yo no conduzco el programa,
no vaya a ser que me limiten los productores. Pero el hecho es ese, estamos viéndole la cara y le estamos metiendo el dedo a la población, así en la boquita, y le estamos diciendo, mira, qué bonito, hoy la nota, ¿qué es? La nota es la novela en turno, no es la realidad, no es si subió el precio, no es si la gasolina es más cara. Bueno, me ha tocado platicar con muchas gentes de Uber, de Didi, de taxis de la calle, nada más para sondearlos así de, oye, a ver, ¿y tú qué opinas, no, de los precios? Y te dicen, pues así estaban, ¿no? Pues no, oye, así no estaban, compañero. O sea, ¿en qué mundo vives? O sea, ¿no viste hace 3 meses? Pero es tal la vorágine de temas que arroja este señor día a día, que estos temas que son los realmente importantes no se comentan, y Pati ya lo dijo con mucha claridad, y tú también, ¿no, Octavio? Entonces, yo no abundaría en eso, porque creo que el hecho es bastante concreto, es muy contundente, digo, el impacto del tema del aumento de las gasolinas. Lo que a mí me tiene impactado es la ceguera que tenemos en el país, al grado de que nadie, ni siquiera la oposición, esté en estos momentos moviendo el tema, ¿no? Eso sí me parece alarmante, porque estamos concentrados en lo urgente y no en lo importante. Sin duda, y se acordarán del desmadre que armó ahora sí que, perdón, pero la chairiza, cuando el gasolinazo, y que incendiaron cuanta se les puso en el camino, y hoy tan tranquilos, hoy justificando todo está bien, no pasa nada, como dice Ferdinand, ¿no? ¿A poco subió, no? De verdad, es lamentable, y coincido por completo con lo que dices. Los que deberían estar tomando cartas en el asunto, que pues a ellos les corresponde, pues lamentable que no lo estén haciendo, ¿no? Que no estén haciendo su trabajo. Pero bueno. Hermano, Octavio, yo quisiera proponerte un programa completito, pero vamos a hacer un ejercicio rápido con nuestros invitados para hablar de los logros de la 4T. A ver, Pati, aviéntate un logro de la 4T. Uno, no todos, no desbordes el programa. Un logro pues de la 4T. Yo creo que su logro es precisamente la manipulación de todas estas conciencias, ¿no? De que parece que entramos en un letargo, y que entonces la vacuna ha hecho efecto, y entonces la nanotecnología ya está dentro de las cabezas de todos, o de muchos de los mexicanos que siguen pensando que realmente se está peleando contra la corrupción. Entonces yo creo que el éxito ha sido precisamente la manipulación respecto en la comunicación, lo que comunican, lo que le parece importante a la población escuchar, lo que han dejado de lado, que eran los temas sustantivos en términos de lo que necesitamos los mexicanos, y cómo hacemos crecer al país. Yo creo que ese sí ha sido un gran éxito de la 4T. O sea, vamos a una elección muy importante este año, y que me parece una elección que no se antoja sencilla, porque no se ha logrado permear en el fondo de los temas con la gente, y no se ha logrado desde la oposición tampoco comunicar cuáles son esos temas importantes que deberíamos de estar pues preocupándonos por, y que nos hagan salir a votar. Entonces creo que uno de los logros de la 4T, sin duda alguna, es esa comunicación, como bien dice Ferdinand, le hace eco en todos estos seguidores de la 4T, y lo hace con mucho éxito, a pesar de los problemas, y a pesar de que ya se empieza a notar en los bolsillos de la gente, pues que no hemos mejorado, sino hemos empeorado, ¿no? Ferdinand, y además del manual del siglo XXI de Goebbels para la comunicación y la manipulación que nos ha dado en la práctica la 4T, ¿qué otro logro tiene la 4T? Cuéntanos. Yo creo que no te va a gustar el que voy a decir, pero yo se lo tengo que reconocer al señor López Obrador, me guste o no me guste. Creo que le dio esperanza a un grupo de personas que estaban en un límite de olla de presión en este país. O sea, creo que al final salir a decir que vivíamos en Disneylandia, pues sería una mentira. Es decir, claramente él capitalizó un caldo de cultivo que había en la sociedad, ¿no? Y me parece que ya era un caldo de cultivo peligroso para el país. Sin duda él vino a darle
cierto nivel de esperanza y hoy, con esa comunicación que hemos mencionado, ha logrado mantener la expectativa de cambios. Ahora lo que toca es, a mí me gustaba incluso el comercial de cierto partido político que no voy a mencionar, de un niño cantor, donde dice, el problema no es que hayas votado mal por querer transformar las cosas, el problema es por qué elección tomaste para transformar las cosas. Claramente México requiere una evolución distinta a lo que hemos vivido, no en los últimos 10, 20, 30, 40 años, tal vez 50 años, tal vez desde hace 45, 50 años México no tiene realmente un programa de desarrollo. Estamos estancados, entonces hoy creo que lo que abre la posibilidad es a que la sociedad abra los ojos y empiece a participar activamente. Creo que ese es el gran logro, ¿eh? Es un logro contrario a él, pero es un logro de la 4T. Hoy cada vez veo más interés de gente en participar, de pasar de la crítica del café y de la crítica de, con el vinito en la mano vamos a decir algo, oye, ahora sí que hacemos, porque no quiero lo que está pasando. Entonces, para bien o para mal, creo que le dio esperanza a unos y a otros nos unió, correcto. Entonces, creo que es un logro del señor haber logrado bajar la olla de presión de cierto grupo y para otros permitirnos una unidad, ¿no? Y enfocarnos casi en el modelo americano de bipartidismo, de dos opciones muy claras, ¿no? ¿Cuál quieres en estos momentos? Conservadores, liberales. Hoy hacia allá estamos yendo, hoy pareciera que estamos como en la elección americana, ¿no? Que era anti-Trump o pro-Trump. Hoy vamos a vivir un 6 de junio donde vamos a ver un pro-AMLO, anti-AMLO. Aunque no esté en la boleta el señor, esa es la percepción social, ¿no? Entonces, me parece que ese puede ser un triunfo de la 4T en términos para la sociedad mexicana. Lo que acabas de decir merece una reflexión de un programa completito, porque entonces tenemos que hablar del sistema político mexicano y su reconfiguración hacia el futuro inmediato. Berman, yo no tengo más que decir porque nuestro productor nos va a decir una grosería porque estamos excedidos en tiempo, así es que yo nada más le quiero dar un agradecimiento a toda la audiencia de todas las redes que nos sigue y nos vemos la próxima semana, hermano. Sí, pues muchas gracias, primero que nada a Pati, gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí compartiendo con nosotros. Te esperamos en un próximo programa, ojalá que nos aceptes nuevamente la invitación. Ferdinand, ya eres de casa prácticamente, ya has estado aquí con nosotros en varias ocasiones y espero no sea la última. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Y pues bueno, amigos, así llegamos al final de La Disidencia. Y yo nada más quisiera dejar un comentario. Seguro que se han topado con ese comentario de la Chairiza cuando dice, no, pues antes vivíamos en Suiza. Y entonces yo les digo ahora, pues fíjate que estábamos mejor en la Suiza del PRIAN que hoy en la Dinamarca de Morena. Con esa me despido y dejemos que hable la libertad. Muchas gracias nuevamente por vernos y nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia. Astele.tv